bien con esa alimentación, ¿sí? Y pues al estar saludables la proponen para otra persona de otra región, más sin en cambio que pues, le va a ir bien a los mediterráneos, ¿no? Porque la dieta es mediterránea, pero tal vez a mí, que soy latina, que soy de raíces paleoindias, pues no voy a tener tan buen resultado con eso, de tal forma que un italiano puede cenarse su plato de pasta, su pan de ajo, su cerveza, su ensalada y su pescado todos los días, ¿sí? Y no están ni panzones ni diabéticos, ¿sí? Pero si yo todos los días, siendo latina, ceno mi plato de pasta, mi pan de ajo, mi cerveza, aunque sea muy bueno ya la ensalada con aceite de oliva, el pescado, pues voy a rodar en una semana, ¿sí? Inmediatamente voy a hacer, ¿qué? Reserva o grasa abdominal. Entonces aquí es precisamente el mensaje de lo que se trata. Bueno, ¿qué tipo de metabolismo tenemos? O sea, ¿qué genética tenemos para en base a eso llevar esa alimentación? Entonces, ustedes no han visto un león vegetariano, ¿verdad? Sí. O sea, un león que come carne, ¿no? Y entonces la dieta balanceada de león es carne, ¿sí? Pero si yo le doy de todo un poco y bajo en grasa, ¿qué va a pasar con el león? Pues se va a enfermar, ¿verdad? Yo tengo, pues, por ejemplo, más o menos a esa misma familia pertenecen los gatos, ¿no? Y un gato, pues, es carnívoro, ¿no? Debiera de ser carnívoro. Pero yo conozco el gato de una paciente diabética y el gato es diabético, ¿sí? Porque resulta ser que los gatos no comen ni churros ni galletas y él ya le da churros y galletas al gato, ¿sí? Entonces, obviamente que lo voy a enfermar porque está comiendo algo que para su raza no corresponde. Entonces, así es de lo que vamos a precisamente a platicar. ¿Y qué es? Gracias. Nos vamos a seguir, porque nos habla de epigenética, nos vamos a tardar más. ¿Qué sigue? Bueno, aquí nada más esas imágenes son del estudio de la epigenética, ¿sí? Que precisamente es parte de lo que nosotros estamos comentando, ¿no? Toda la influencia del ambiente, cómo va a modificar, del ambiente y de nuestros genes, cómo va a modificar nuestro genoma. Adelante. Los genes que predominan, aunque ya estamos nosotros pues, con ya cierta influencia y ya cierta cruza, ¿no? Desde que llegaron pues, los españoles, de alguna forma los genes que predominan en nuestro medio pues son los genes de nuestros indígenas, ¿sí? Esa es como la genética predominante o dominante que nosotros tenemos aquí. Nosotros vamos a hablar de que en cuanto a la historia de la alimentación, por más de 2 millones de años, ¿sí? El hombre vivió de la cacería y la recolección de alimentos, ¿sí? La agricultura empezó apenas hace 10.000 años, ¿sí? Pero hay regiones en el mundo donde la agricultura básicamente empieza apenas hace 3.000 años, ¿sí? Para que una mutación se pueda dar, o sea, para que yo pueda volver a un león vegetariano, tiene que ser generación tras de generación tras de generación, de estarle dando verduras para que él pueda mutar su metabolismo, y estaríamos hablando de 100.000 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchos no hemos tenido el tiempo, ¿sí?, de adaptarnos a una alimentación cuando nuestros genes tienen 2 millones de años que vivían de la recolección y la cacería. Ese periodo de la historia se le llama paleolítico, cuando el hombre vivía de la cacería y la recolección de alimentos, no de la agricultura. Quienes conocieron primero la agricultura, quienes domesticaron primero animales para consumir su leche, etc., pues estamos hablando que son las personas de ese periodo de la historia que se llama neolítico, que apenas tiene 10.000 años en Europa
por eso quienes más están adaptados o quienes más pueden estar adaptados sean precisamente esas razas de seres humanos, donde a lo mejor, como les decía, el italiano se come la pasta del trigo, el pan, y no le provoca ningún problema de salud, ¿sí? Más sin en cambio a nosotros sí, porque nosotros somos una región en el mundo donde conocimos hasta el último, por así decirlo, la agricultura. Nos dicen que somos la cultura del maíz, ¿sí? De alguna forma, pero no totalmente refiriéndose a la alimentación, ¿sí? El maíz es un alimento que es de temporal, que no todo el tiempo lo podemos consumir. Entonces nuestros indígenas básicamente eran paleoindios, ¿no? Iban de un lugar a otro hasta que se fundó Ciudad Tenochtitlan. Pues estamos hablando de que empezaron a establecerse en ciudades y se hizo la agricultura ya más en forma, pero antes o durante este periodo, y que además estamos hablando que esto era de temporada, el maíz era de temporada, entonces nuestros indígenas eran paleoindios, de tal forma que ellos consumían caracoles, chapulines, venado, conejo de campo, armadillo, víbora, iguana, etcétera, dependiendo la región en la que ellos se identificaban, donde se encontraban, y consumían vegetales verdes que recolectaban, que son de crecimiento pues rápido, ¿no? Todos los vegetales del tipo de las malvas, alácheres, acelgas, etcétera, que ellos podían recolectar y consumir. Entonces la alimentación del paleo, de la época paleolítica, está basada básicamente en carnes de diversos animales, vegetales predominantemente que se recolectaban, y muchos de ellos pues que se consumían en crudo, ¿sí? Que prácticamente no se cocinaba, ¿no? Y que en la espera de que pasara un búfalo, un mamut, etcétera, pues ellos consumían como un sustento temporal de la cacería, ¿sí? Entonces esa era la alimentación. Entonces la alimentación se caracteriza por ser rica en proteínas, ser rica en grasa, ¿sí? En todos los minerales, vegetales, vitaminas que tienen los vegetales, pero muy baja en azúcares y muy baja en almidones, ¿sí? Los almidones que encontramos en el trigo, en el arroz, en el maíz, etcétera, la cantidad que se consumía era muy baja. Sabemos nosotros que metabólicamente todos esos alimentos, el maíz, el trigo, todo lo que serían los cereales y las leguminosas, son alimentos que básicamente tienen ricas mucha cantidad de almidón, y que ese almidón finalmente se va a transformar en glucosa dentro de nuestro organismo por efecto del primer paso, que sería la milasa salival, ¿no? Desde ahí ya empieza la transformación, ¿sí? De tal forma que hoy en día tenemos diabéticos que a veces no mejoran porque dices, bueno, mismas dietas del Instituto Nacional de la Nutrición, donde le siguen conservando al paciente la galletita habanera, ¿sí? La tortilla horneada, el arroz al vapor, la papa al horno, satanizando la grasa, ¿sí? Cuando genéticamente estamos diseñados para comer grasa, o sea, la grasa del aguacate, la grasa del aceite de olivo, estamos diseñados para todos ese tipo de grasas, inclusive en algunos tipos las grasas animales, el pescado, etcétera, y no estamos diseñados para consumir ese exceso de almidón, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué razón. Entonces los diabéticos siguen disparando sus glucosas porque le quitan la grasa, pero les conservan todos esos alimentos que van a disparar la glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, esa es una de las características. Nosotros somos paleolíticos, y yo siempre le pongo a los pacientes ese ejemplo. Somos paleolíticos, la mayoría de los mexicanos, un 95%. Somos paleolíticos como los esquimales, ¿sí? Los esquimales, pongo ese ejemplo porque a ellos no les queda de otra. Geográficamente, desayunan salmón, comen foca y cenan gaviota, acompañada de nieve, ¿no? Porque allá no hay cosechas, ¿no? Nunca. Entonces, ellos comen pura grasa y proteína. Mientras se mantienen con esta alimentación, ¿sí? No son diabéticos, no son hipertensos, no se infartan, y tienen niveles de glucosa perfectamente normales, aunque no comen los carbohidratos que recomienda el nutriólogo.
en su geografía no hay carbohidratos, solo consumen grasa y proteína, ¿sí? Entonces ellos consumiendo grasa y proteína, pues ya dijimos, no se infartan, no tienen presión alta, no tienen colesterol y triglicéridos elevados, ni diabetes, ¿no? No hay oxos, exacto. Pues el oxo, no hay el oxo de los alimentos de que oxiden, se requiere. Por eso se llama oxo, ¿no? Entonces ellos no tienen ninguna, no consumen esos alimentos. Entonces, bueno, ¿cómo es que tienen niveles de glucosa normales aún sin comer carbohidratos? Porque ahí viene la primera característica del metabolismo paleolítico, ¿sí? La primera característica del metabolismo paleolítico es que tiene una gluconeogénesis hepática muy eficiente, ¿sí? Un metabolismo paleolítico, ¿sí? Su hígado fabrica su propia glucosa a partir de las proteínas que consume, ¿sí? Y es muy eficiente en fabricar glucosa, de tal forma que el esquimal, aunque no coma carbohidratos, ¿sí? Desayuna salmón, come foca y cena gaviota, que las carnes no tienen ni almidón ni azúcar y tienen niveles de glucosa normal gracias a la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Entonces, yo le digo a los pacientes, ahora imagínense que usted invita a vivir un esquimal a México, ¿sí? Y entonces en vez de darle de desayunar salmón, o sea, ese esquimal que ya fabrica su propia glucosa, no necesita comer más. Ese diabético, ese esquimal, usted lo va a invitar a vivir a México y en vez de darle a desayunar salmón, le va a dar de desayunar su torta de tamal con su atole, con azúcar, ¿no? Entonces, dice, ya se van imaginando ese proceso que les estoy comentando, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que va a elevarse, aunque no es diabético, va a elevarse su glucosa a rangos altos, porque es la glucosa que se come más la que su hígado produce, ¿sí? Y entonces empieza, dice el paciente, lo voy a matar en una semana, doctora. No, no lo vas a matar, dijo la doctora Benítez, muy bien dicho, el organismo va a tratar de compensar esa situación, ¿sí? Entonces, antes de que lo mates, lo que va a pasar es esto. También el hígado o nuestro sistema va a detectar ese exceso de glucosa, ¿sí? Y entonces se ponen en marcha mecanismos de compensación, ¿sí? Y prefiere el organismo algo malo de algo peor, ¿sí? ¿Qué es lo que, o sea, dice, pues, de algo malo de algo peor? En vez de mantener la glucosa en la sangre, ¿sí? El hígado la detecta y dice, ese exceso de azúcar es mejor transformarlo en grasa, o sea, te prefiero gordo que diabético, ¿sí? Y empezamos ese proceso de acumular, ¿qué? Grasa abdominal, ¿sí? Hay pacientes muy llenitos, esa es puede ser una de las respuestas de que hay pacientes con gran capacidad en los adipocitos que hacen totalmente exceso de grasa abdominal, y yo les digo, literalmente es el salvavidas, ¿eh? O sea, esto te está salvando del exceso de glucosa, ¿sí? Por otro lado, puede transformarse también en triglicéridos y colesterol. Y entonces vas con el doctor, dice, está usted muy gordito, está usted con el colesterol, los triglicéridos altos, deje de comer grasa, ¿sí? Doctor, pero si no como, pues deje de comer más. Cuando el problema no está en el exceso de grasa, sino en el exceso de ser paleolítico y tener una alimentación neolítica, o sea, basada en los carbohidratos. Entonces, esa es la historia. Otra característica del metabolismo paleolítico, que son las dos, es que el metabolismo paleolítico es resistente a la insulina, ¿sí? Eso que nosotros como médicos llamamos enfermedad es lo que nos permitió sobrevivir en la edad de las cavernas, ¿sí? Porque, bueno, decimos como médicos, es que usted padece resistencia a la insulina, pues afortunadamente, si no, no estaría yo aquí, ¿sí? Esto es lo que nos permite mantener mayor tiempo la glucosa en la sangre para darle prioridad a ¿quién? Al cerebro, ¿sí? Y evitar que sea introducida en las células bajando la glucosa sanguínea. Entonces, en esa etapa donde estoy en espera de a ver a qué horas pasa el mamut, donde escasean los carbohidratos, donde no hay agricultura y donde no hay oxo, el doctor bien dicho, pues entonces yo tengo que mantener
el mayor tiempo posible la glucosa en sangre. Tengo que fabricar mi propia glucosa si estoy en ayuno y tengo además que mantenerla el mayor tiempo posible en la sangre para no, si aparece el mamut, tengo que correr tras de él o tengo que correr tras del búfalo, pues entonces no caer muerto por una hipoglicemia cerebral. ¿Sí? Entonces esas son las dos características del metabolismo paleolítico. Ahora imagínense ese metabolismo con una alimentación, ¿sí? Imagínense cómo es la comida de nuestros trabajadores, la comida corriente, ¿sí? Sopa de pasta, arroz, pan o tortillas, un agua azucarada, póngale cualquier guisado, pero rematen con unos tacos dorados, ¿no? Unas tortitas de papa, etcétera. Son puros almidones que se van a transformar en glucosa más la que mi hígado está fabricando. La pregunta sería, ¿cómo sé yo que soy paleolítico? ¿Sí? Bueno, a muchos es evidente, ¿sí? O sea, haces reserva, eres paleolítico. Puedes pasar muchas horas sin comer, de hecho seríamos los sobrevivientes en una hambruna, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque fabricamos nuestra propia glucosa, porque somos resistentes a la insulina, porque toleramos los ayunos prolongados, ¿sí? Entonces esa es la razón, ¿sí? Los antecedentes familiares, a menos que sean adoptados, ¿verdad? Pero si el papá, la mamá tiene triglicéridos, colesterol, etcétera, va a tener problemas que pues vamos a tener ya tenemos esa genética. Y no es que las enfermedades se hereden, lo que sucede es que tenemos el mismo metabolismo y si vamos a llevar la misma alimentación incorrecta que llevó a mi mamá a ser diabética, pues seguramente que pues lo voy a ir por el mismo camino. De tal forma que hoy en día hay muchas personas, ¿sí?, que disparan la glucosa postprandial que le llamamos hoy en día. Hay muchos potenciales diabéticos caminando por la calle, por la ciudad, ¿sí?, donde nada más nos está preocupando los niveles de glucosa en ayuno, ¿sí? Se hacen sus chequeos, o sea, hacerse su chequeo no significa que no te va a exentar de no ser diabético, ¿sí? Nada más te vas a enterar rápido, ¿no? Pero el hecho de estarte haciendo tu chequeo de glucosa en ayuno no te va a garantizar que vayamos a prevenir la aparición de la enfermedad. ¿Qué está pasando? Hasta los mismos pacientes a veces hacen trampa. Mañana me van a checar mi glucosa y me porto bien, ¿sí? Entonces muchos se hacen su glucosa, su química sanguínea, reportan su glucosa en 85, en ayuno, qué padre, ¿sí? Y a veces ni se nos ocurre mandarle a hacer una hemoglobina glucosilada, donde yo tengo pacientes con 85, 75, 85 de glucosa en ayuno y hemoglobinas glucosiladas de 9. ¿Sí? ¿Es o no es diabético? ¿No? Es resistente a la insulina, es paleolítico, ¿sí? Amanece normal porque se inician los mecanismos compensatorios de transformar ese exceso de glucosa en grasa, amanece normal, ¿sí? Pero resulta ser de que después de comer eleva tanto la glucosa tiempo suficiente para empezar a glucosilar las proteínas de su organismo, ¿sí? Para empezar a tener falla visual, para empezar a tener un daño renal, para empezar a tener un daño a nivel de nervios y todos los daños que ustedes como médicos ya conocen de la diabetes. De tal forma que hay pacientes que tienen, manden a hacer sus hemoglobinas glucosiladas cuando tengan pacientes con su neuralgia del nervio trigémino, con su neuralgia del nervio ciático, los ven a veces con delgados de las piernas y de los brazos, pero muy barrigoncitos, ¿sí? Es importante mandar a hacer sus hemoglobinas glucosiladas. ¿Cómo se pide? Sí, hemoglobina glucosilada aún no sé. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar de otra enfermedad, o sea, de todas esas enfermedades que son la misma enfermedad al final de cuentas. ¿Qué pasa con la historia de la resistencia a la insulina? O con esa parte de la resistencia a la insulina. Pues resulta ser que cuando nosotros comemos, ya sabemos
sabemos la historia, ya dijimos, de los colesterol, los triglicéridos y la barriga, ¿sí? Ya sabemos que la historia es, el organismo dice te prefiero gordo que diabético. Ahora, ¿cuál es la otra parte que se da simultáneo a esto? La hiperinsulinemia, que hablaba también la doctora Benítez, ¿sí? Cuando nosotros disparamos la glucosa, sí, porque me fui a comer mi comida corrida y luego el novio me invitó al cine, me comí mi bote de palomitas con mi refresco de alitro y mi paquete Jumbo, que cuesta 3 pesos más que el paquete normal, ¿no? Entonces, obviamente voy a disparar la glucosa, pero a la vez vamos a disparar la insulina, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la historia de la insulina, de la hiperinsulinemia? ¿Sí? Que voy a tener otras enfermedades que finalmente es diabetes también, pero en otra etapa, como sería la hipertensión arterial. Cuando nosotros disparamos los azúcares, disparamos también simultáneo la insulina, ¿sí? Además de que la disparamos más y somos resistentes todavía más. Entonces disparamos la insulina y el exceso de insulina a nivel renal me provoca retención de cosas que no me sirven y tiro cosas que me sirven. Ya empiezo desde ahí con una incipiente falla renal. Si además ya lo toqué con el exceso de glucosa en mi riñón, a nivel renal el exceso de insulina genera retención de sal y agua, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo? Las piernas cargadas en las tardes, ¿sí? Ya puedo tener el proceso de hipertensión arterial, ¿sí? Que no es nada más por comer, dijéramos, sal. Nosotros, si tenemos nuestro riñón funcionando perfectamente, si yo un día me paso de sal no es problema, yo tengo mecanismos de compensación y tiro, ¿sí? Si yo, el ácido úrico también es la misma historia, ¿sí? Se eleva el ácido úrico y me dicen deja la carne, bueno, pero ¿cuál es la historia del ácido úrico? La misma, ¿sí? Si mi riñón ya fue tocado por la hiperinsulinemia y por el exceso de glucosa postprandial, voy a tener déficit en la eliminación de sal, no voy a poder eliminar el ácido úrico que se produce por consumir cualquier proteína, no nada más forzosamente las carnes rojas, ¿sí? Pero entonces voy a empezar a retener esas sustancias que yo bien podría tirarlas. Y entonces nos seguimos equivocando a veces con la alimentación, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a retirar los aleros de las mesas, de los restaurantes, ¿no? Ya no coma carnes, ¿no? Nada de proteína, etcétera, porque entonces usted tiene ácido úrico elevado, ¿sí? Estamos entonces ahí corrigiendo la causa, más bien la consecuencia, pero no la causa del problema que estamos teniendo. Entonces, estamos llevando planes finalmente equivocados, ¿sí? ¿Qué pasa con la historia de la cuestión de la gluconeogénesis hepática? ¿Sí? Cuando nosotros ya se va empeorando este asunto y se va volviendo un círculo vicioso, porque cuando yo ya adquirí suficiente grasa abdominal o ya tengo un hígado graso, que es la misma génesis, entonces mi gluconeogénesis hepática puede aumentar hasta 10 veces más de lo que yo normalmente de por sí tenía. De tal forma que tenemos muchos diabéticos que les dicen, ¿pero por qué amanecí alto del azúcar si ni siquiera cené? Ah, no, pues porque tu hígado se encarga, ¿sí? Pacientes con obesidad que dicen, pero si ni comes, yo no sé por qué estás tan gordo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya con la obesidad ya tienes una gluconeogénesis hepática acelerada. Con el ácido, con el hígado graso se incrementa. Todos incluyen la misma historia. ¿Qué otra historia tenemos con la hiperinsulinemia? Enfermedades relacionadas con eso, ¿sí? Podemos tener, por la hiperinsulinemia, podemos tener pigmentación del cuello, que le llaman la cartosis nígricans, engrosamiento de la piel, los codos arrugados y gruesos como si no me bañara, ¿sí? Pero podemos tener otras situaciones como sería el crecimiento, la hiperinsulinemia estimula el factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? La insulina es la hormona del cáncer, es un anabólico la insulina. Y en exceso me va a hacer que crezcan las verrugas y cualquier otra cosa más, la próstata, un mioma a nivel uterino,
factor de crecimiento epidérmico y me estimula también la angiogénesis. ¿Sí? Entonces estamos hablando que ahí va de la manita también con las cuestiones del cáncer, ¿sí? Independientemente de si yo como en ollas de aluminio, mis amalgamas o lo que ustedes quieran, ahí tenemos el proceso todos los días, porque me desayuno mi café con pan, ¿sí? Me desayuno saludablemente mi avena con miel y con plátano y ya tengo reserva, ¿no? Entonces eso es lo que vamos nosotros teniendo. El diabético no se va a regular su glucosa mientras sea obeso. No debemos darle alimentos que disparan la glucosa y por ende que disparan la insulina. Y bien dijo la doctora, el proceso inicial del diabético no es la falla pancreática, es la hiperinsulinemia que se está generando. También podemos tener infertilidad por hiperinsulinemia, acné, cabello graso, trastornos en el ciclo hormonal y tal vez ausencia de la menstruación o simplemente infertilidad en las mujeres es causada por la hiperinsulinemia, ¿sí? ¿Qué otras situaciones podemos tener? En el hombre se nos bloquea a veces también la testosterona y de tal forma que hay hombres, por ellos los hombres normalmente cuando empiezan a engordar, pues es como así como si fueran embarazados, ¿no? Aquí muy levantadita el abdomen, pero cuando ya es tanta la hiperinsulinemia que está presentando el paciente, además del cuello negro, las verrugas, etcétera, vamos a identificar que ya tiene una obesidad de tipo ginecoide, donde ya la grasa se cuelga y se va hacia las caderas en un hombre. Esa obesidad es ya de tipo ginecoide y eso me está queriendo decir que ya está ante la hiperinsulinemia, que ya alteró sus hormonas sexuales, como en la mujer se alteran las hormonas femeninas. La poliquistosis ovárica, ¿qué es? Hiperinsulinemia, retención local de líquido, quistes de mama, ¿sí? Hiperinsulinemia. Y lo que mata la hiperinsulinemia, recuerden, retención de sal y agua, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros estamos observando y entonces hay que ir valorando si mi paciente puedo incluirle ese tipo de alimentación. Y lo que ya les decía, ¿no? Desde hace más de 2 millones de años hasta comienzos del Neolítico, los hombres fueron cazadores y recolectores, ¿sí? Ahí les explica un poquito la historia de las migraciones. Metabolismos, algunos asiáticos, esquimales, mexicanos, sudamericanos, comiendo alimentos neolíticos para los cuales no estamos adaptados. Al volverse progresivamente más sedentario el hombre a partir del Neolítico, con la agricultura, el ser humano vivió el primero de los grandes cambios alimenticios de su historia. Esto hizo que se desplazaran peces, insectos, huevos, vegetales verdes, frutas de temporada, con bajas cantidades de glucosa por cereales, granos integrales, pero eso no es lo peor es ahora hasta las harinas en sus diferentes formas como pastas, pan, cereales procesados, tamales, atoles, tortillas con maseca, no ni siquiera el del nixtamal, ¿no? Galletas adicionados, muchos de ellos con azúcar y con altas cantidades de glucosa, que constituyen hoy la base de la alimentación, ¿no? Las personas se desayunan su café con pan, ¿no? Con azúcar, comen su comida con su arroz, su sopa de pasta, sus tortillas, etcétera, ¿no? Y pocas verduras y menos crudas. Entonces esa es la migración que hemos tenido hacia esta alimentación. Y precisamente pues es hora de pensar, porque después de todos los avances y conocimientos en la nutrición, ¿por qué hay tantas personas enfermas en el mundo como no los ha habido en ninguna otra época de la historia de la humanidad? ¿Supone que está avanzada ya la nutrición? ¿Sí? Hoy en día, ¿no? Ajá. Se supone que hemos avanzado en el campo de la nutrición y resulta que estamos peor, ¿sí? Ya les expliqué, ¿no? Cómo es el metabolismo paleolítico. Dijimos, produce su propia glucosa, ¿sí? Y utiliza lentamente la glucosa. O sea, tenemos gluconeogénesis hepática acelerada y resistencia a la insulina, ¿sí? Por lo tanto, a veces no aplica en estos casos ya con glucosa, con ya síndrome metabólico, con obesidad,
pues por eso no me funciona la dieta del Instituto Nacional de la Nutrición, donde me están incluyendo, ¿sí?, frutas, me están incluyendo cereales, que la galleta habanera, la tostada sanísima, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque aunque son carbohidratos, mencionan ellos que son lentos, ¿no? O me recomiendan los panes integrales, finalmente, tarde o temprano va a llegar esa glucosa a la circulación más la que mi hígado produce, ¿sí? Entonces ahí por eso no vamos a tener un gran cambio que digamos en ese sentido. Me incluyen, imagínense, casi estamos viendo ahí en el plato del buen comer el 60% de carbohidratos, ¿sí? Muchos entre cereales, integrales, pastas integrales, etcétera, hasta incluyendo algunos pues frutas. Y ahí entre los cereales, si se fijan, y las frutas, ¿sí?, ya tenemos más del 60%, por lo menos la mitad. No, y con las leguminosas, no, pues ya son más del 60%. Entonces realmente no es un plato de buen comer. No, este plato no es que esté mal, pero este plato del buen comer es para alguien delgado, sin condición de enfermedad y que hace ejercicio. ¿No? Dice, entonces no es para mí. O sea, que todos tenemos. Pero eso sigue creciendo la diabetes y la obesidad, ¿no? Claro, desde luego, por eso no mejoran los pacientes, ¿no? Pues este plato es para esa persona, una persona que está delgada, activa, sin condición de enfermedad y que hace ejercicio. Pero aún así son muchos carbohidratos, ¿no? Aún así son muchos. De por sí fabrica carbohidratos, ¿no? ¿Cómo mejoramos eso? Ahí vamos. Y plato o pirámide, pues van siendo a veces las mismas situaciones, ¿no? La pirámide que antes venía del pan Bimbo, ¿no? Donde la base, pues es, ¿no?, pastas, pan, cereales integrales, ¿no? Que al final, en realidad, no tiene nada de integral, porque pues esos, primero fue pan blanco, nada más le ponen colorantes y le agregan ensalada, ¿sí? O sea, al final fue esa harina refinada. Sí, esos panes integrales es un fraude, ¿verdad? Es un fraude, ¿no? Esos que vende de la Bimbo no tiene nada que ver. Pero tienen saborizantes, ¿sabes? Saben sabrosos. ¿Sí? Entonces, si se van dando cuenta, el síndrome metabólico no es más que un proceso de adaptación como dice la doctora, es un proceso de adaptación a lo que le estoy dando, a la información que le estoy dando a mi cuerpo, ¿sí? Bueno, no vamos a dejar esto como glucosa, vamos a mandarlo a ¿qué? A grasa, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro síndrome metabólico caracterizado por exceso de grasa abdominal, que es compensatoria, ¿no? Es mecanismo de defensa. Los triglicéridos, por ende, es que mecanismo de defensa. Presión alta, que es, ¿sí? Pues no tanto mecanismo de defensa, pero la consecuencia de la hiperinsulinemia, ¿sí? Me quitan las grasas. No, ¿saben qué? Gordita con diabetes y sobrepeso, ¿sí? No va a comer aguacate, ¿sí? No va a comer huevo, no va a comer nueces, ni almendras, ni nada de eso. Te quitan totalmente todas las grasas. Por lo tanto, va a bajar mi nivel de grasa buena y voy a tener elevadas las grasas malas, ¿sí? Y obviamente, por ende, mi glucosa elevada, que va a estar difícil que baje. Entonces, dicen que las almendras y las nueces son grasa buena. Por eso dice HDL bajo. Y cuando uno se hace estudios, el HDL debe de ser alto, no menor a 35, porque es que no tiene cómo compensar esa grasa buena contra la mala. Entonces, por eso es que se debe de comer todo tipo de grasas no saturadas, como son las almendras, la nuez y todo eso. Entonces, por eso es bueno. Ahí ponían que el HDL bajo, o sea que no y ni siquiera aquí hablaríamos de los omega 6, 9, 3 y las grasas saturadas. De hecho, cuando empezó la industria de los aceites, de cártamo, de soya, de girasol, etcétera, que predominan ahí los omega 6, que son inflamatorios, empezaron a desacreditar a la manteca, que es con lo que se cocinaba. Pero sus bisabuelitos que cocinaban con manteca, díganme quién se infartó.
¿Cuáles no? Pues las inventadas por el hombre, esas no. ¿Sí? Las margarinas, los aceites de girasol, de cártamo, de todas esas semillas que son ricos en omega 6. ¿Con cuál es lo ideal que cocinemos? Con manteca, con aceite de aguacate. Sí, el aceite de oliva no es para cocinar, es para comérselo en crudo. O con la manteca de coco, que son grasas saturadas, ¿no? Y entonces aquí viene y dices, ¿qué hacemos? Entonces alguien está preguntando, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando ya tenemos todos los indicadores del síndrome metabólico? Bueno, pues lo primero que nosotros vamos a hacer es regresar a la alimentación paleolítica que me corresponde, ¿sí? Donde entonces le tenemos que decir al paciente, ¿sabe qué? Usted tiene que desaprender todo lo que ha escuchado afuera, ¿sí? Porque usted es un metabolismo diferente, usted no puede comer ni se van las indicaciones de lo que le están diciendo afuera, ¿sí? Entonces le enseñamos una lista donde viene el huevo con su yema, donde viene el aguacate, donde viene hasta la mayonesa inclusive, donde viene el aceite de la manteca de coco, donde viene el aceite de aguacate, etcétera, ¿sí? Donde a la mejor se puede comer si quiere su pescado con el pellejito, con la grasa, o su carne con el gordito, se lo puede comer, ¿no? Y entonces lo primero que te van a decir, bueno, ya hasta el chicharrón, yo prefiero que si andan en la calle y se van al Oxxo, prefiero que se agarren un chicharrón de cerdo que un paquete de galletas, ¿sí? Si tienes grasa abdominal, diabetes, etcétera, agárrate un chicharrón de cerdo, sí, en vez de unas galletas, ¿sí? Entonces esa lista viene ahí. Entonces lo primero que te dice el paciente, dice así con sus ojos de ¡ah! ¿Sí, no? Y entonces te dice, doctora, todo esto me lo quitaron, ¿sí? ¿Ya se compuso? No, pues no. Ah, bueno, pues entonces vale la pena probar. Y después de darle toda esta información al paciente, le digo, pero no me crea nada, ¿no? Así le digo, no me crea nada, usted compruébelo con usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes resulta que paciente tiene diabetes, le van a pedir que haga su registro de glucosa. ¿A qué hora? En ayunas y postprandial, 2 horas después de comer, ¿sí? Para que vayan empezando a monitorear cómo está el asunto, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué en ayuno y por qué 2 horas después de comer. Entonces le digo al paciente, no me crea nada usted, véanlo, porque cuando yo empecé con esa alimentación, yo también no creía nada, pero entonces lo comprobé, ¿no? Me checaba mi glucosa antes de comer, me checaba mi glucosa postprandial para ver qué diferencias había con lo que yo comía. De tal forma que cuando decían, bueno, ¿sabes qué? Entonces, de esta lista hay otra cosa muy importante, de esta lista de alimentos que te voy a dar, no hay cantidades. Con que no me busques llenarte con pan, tortillas, arroz o pasta, te puedes comer si quieres lo que te quepa y a la hora que quieras y las veces que quieras. Después solito el organismo va regulando las cantidades, de tal forma que empiezan comiendo mucho y después dicen, no, fíjate que ya como que bajó, ya me quedo satisfecho con más poquitas porciones, porque ya no tenemos el efecto del azúcar inhibiendo que los centros de la saciedad, ¿sí? Y entonces usted no me importa la cantidad que se coma lo que le quepa, ¿no? Mientras no me busque que llenarse con pan, tortillas, arrocito, la tortillita, etcétera, ¿sí? Entonces eso es lo que primero tenemos que hacer, ver al paciente eso y le decimos, desaprenda y compruebe. Pues cuando nosotros empezamos con esta alimentación, yo un día me chequé mi glucosa y dice, bueno, dice que no importa la cantidad. Entonces había unas albóndigas, digo, bueno, en vez de sopa, unas albóndigas que quedaron de un día anterior, bueno, 3 bisteces encebollados, ensalada de espinacas crudas con un aguacate completo, eso me comí. Me chequé la glucosa antes de comerme eso, tenía yo 90. 2 horas después de comerme eso, tenía 105, ¿sí? O sea, realmente no era tanto. Y entonces ahí viene la avena que recomiendan tanto para
colesterol, los triglicéridos, etcétera, etcétera, ¿no? Será tal vez buena, pero para un europeo, ¿verdad? Pero para una persona que tiene colesterol, triglicéridos, glucosa elevada no es tan bueno. Igual hice el mismo ejercicio. Me chequé la glucosa antes de cenarme, es un plato de avena sin azúcar, de esos que son para diabético, con un vaso de leche, 90 de glucosa. 2 horas después de comerme eso tenía 140. Por eso le digo a los pacientes, usted no me crea nada de lo que le dije, compruébelo usted. Yo también así traté de hacerlo y con comer mucho proteína y grasa, pero no quedaba saciado hasta que comía fruta. Ahorita les voy a explicar qué hay que hacer, otros tips de lo que hay que ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, ese es el paso que debemos de, los pasos que vamos llevando. Va a comer así, como estábamos comentando, grasa, proteína, vegetales, huevos, etcétera, a libre demanda, ¿no? Número 1, ¿no? Número 2, hay que controlar la gluconeogénesis hepática. ¿Por qué? Pues porque ya está, ahora sí que está con una gluconeogénesis acelerada hasta que baja la grasa abdominal o hasta que se controle la glucosa, etcétera. Hay que ver con qué vamos a controlar la gluconeogénesis acelerada. Primero con la alimentación y segunda sí. A quien le gusten las medicinas le doy la opción de las medicinas, al que le guste un suplemento le doy la opción del suplemento. ¿Sí? ¿Con qué podemos controlar la gluconeogénesis acelerada? La vamos a controlar con metformina para los que se manejan fármacos. Pues la metformina en los horarios correctos, porque esa es la otra. La metformina no baja la glucosa, ¿sí? La metformina mejora la resistencia a la insulina, reduce la resistencia a la insulina y evita la gluconeogénesis hepática acelerada. La metformina no baja la glucosa ni se mete con el páncreas, ni con el hígado, ni con ningún otro órgano. Y tal cual se toma, se elimina por el riñón. Esa es la única contraindicación, ya no le sirve el riñón al paciente, no puede tomar metformina. Pero no daña el riñón, al contrario, lo protege del exceso de azúcar. Y esa es su función, la metformina de hecho no le va a bajar la glucosa, ni te provoque hipoglicemia. La glibenclamida es la que sí baja, que es primero páncreas, lo desgasta, etc. No, para nada, la glibenclamida ya deséchenla de su pensamiento. ¿Sí? Hay que quitárselas. No se puede de tajo, de momento, quitar la glibenclamida sin ningún problema si inician ya la alimentación. ¿Sí? La metformina hace esa función. Ahora, ¿qué debo de saber yo como médico? Pues a qué hora es la gluconeogénesis hepática de mayor intensidad. Bueno, debo de saber, según la cronobiología de mi cuerpo, que la gluconeogénesis hepática empieza después de las 3 de la tarde y que su pico máximo es entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Por eso se levantó mucho orinar. Pues porque es ahora la glucosa con la que se durmió o se cenó, sí, más la que va a fabricar el hígado en la noche, pues claro que viene. Sí, yo dejaba de cenar y aún así. Sí, dejaba de cenar y amanece como salto del azúcar, ¿no? No, y tenía que ir a orinar. Y orinar, pues sí, por lo que estaba elevada por la gluconeogénesis hepática nocturna. Nada me funciona. Pues sí, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, tomar la metformina en dosis adecuadas, que son hasta 3.000 miligramos al día. Una dosis promedio entre 500 y 1.000 después de comer, hasta entre 1.000 y 2.000 miligramos después de cenar. ¿Sí? O sea, nada más es en comida y en cena. Nada más en comida y en cena. En la mañana ni al caso, porque pues sí es para, hasta el mismo paciente cuando le explico esto, le digo, ¿a quién se va a tomar la metformina? Sí, doctora, pues entonces en la noche. ¿No? Pues sí, ¿no? En la mañana no sirve de nada y es como la mayoría de los médicos la está recomendando. 500 miligramos en la mañana, que es una dosis donde el hígado se va a reír del doctor. Sí, así de, jaja, ¿no? ¿Tú crees que me vas a hacer algo con eso? ¿No? Pues no, porque pues es una dosis bien bajita. Es una dosis, dijéramos, pediátrica, porque niños de 10 a partir de 10 años pueden tomar la metformina y sus dosis son 500 miligramos 2 veces al día. Sí, dijo 3 miligramos, ¿no? Hasta 3.000 en adulto, hasta 3.000 miligramos al día. Y en niños después de 10 años o más de 45 kilos pueden tomar hasta 2.000 miligramos al día.
Pero de forma rutinaria, ¿cómo se sugiere? Entonces, 1 gramo a la hora de la comida y 1 gramo. Y 1 gramo después de cena. 1 gramo y 1 gramo. ¿Sí? Ahora que hay otras ¿Por qué después de consideraciones. comer? ¿Por qué después de Porque comer? la gluconeogénesis hepática empieza después de las 3 de la tarde. Porque también la recomendaban antes Para de ir comer. controlándola. Ajá. La vitamina de la metformina la recomendaban antes de comer. De preferencia después de comer, porque aquí ahí viene otra historia con la metformina. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué puede pasar con sus pacientes con la metformina que ustedes deben de saber? Uno, que no todas las marcas caen bien y no es por la sustancia activa, sino por la marca. A veces hay intolerancia gástrica a la metformina y más en esas cantidades. Les dan náusea, dolor de cabeza, vomitan Con inclusive. ciertas frutas, diarrea. O les ocasiona diarrea a la metformina, pero depende mucho de qué, de la marca, ¿sí? Entonces hay marcas que vienen muy comprimidas, supongo que sea por eso, como por ejemplo Davex, que es de Merck, viene la cápsula súper comprimida porque usted compara una de 500 de Merck con una de 500 de genérica y la pastilla es más chiquitita, muy chiquitita. Entonces seguramente esa la tomas y se disuelve no en la cámara gástrica, sino más adelante y entonces eso hace que no tengas intolerancia al malestar, ¿sí? Si la tomas más en la mañana, también, si la tomas desde la mañana, esa es otra situación que hemos visto, que la persona se siente mal, ya llega la comida sin hambre, con la panza revuelta y todo, tomándola desde temprano y no te sirve de nada esa hora, ¿sí? Esa es una situación de la metformina, la intolerancia gástrica. Entonces hay que utilizar, cambiar de marca, encontrar la marca ¿Cuál te recomiendas? que a mí me ha funcionado muy bien Davex de Merck, inclusive el genérico de Merck. ¿Es genérico? Ajá, ¿Cómo se llama? hay genérico de marca. Genérico. De los laboratorios Merck, el genérico de laboratorios Merck es buena marca. ¿Y cuál fue la otra que comentó? Davex, también es de Merck, pero es la marca de patente. ¿Sí? ¿Sabe? Davex. Entonces, la dosis más o menos es 1 miligramo. 1 gramo después de comer y 1 gramo después de cenar, hasta 2 gramos pueden ser después de cenar, pero eso se va yendo dosis respuesta. Por eso hay que ir checando las glucosas. Podemos dar uno a mediodía y 2 en la noche. Uno después de comer y 2 después de cenar. ¿Y se Si puede son de vivir miel, uno con todo el alimento o hay que dar un periodo de...? se puede consumir con alimentos, no inactiva la tableta ni nada. De hecho, hasta después de los alimentos te protege de que no haya intolerancia gástrica. Y entonces eso se hace con la metformina. Otra consideración, si el paciente tiene cierto grado de hipotiroidismo, ¿sí?, le va a caer también muy mal la metformina. Y la alimentación no se va a adaptar a la alimentación paleolítica. ¿Por qué? El hipotiroidismo es una baja en la función de la glándula tiroides, que es como obviamente el director de la orquesta, y él dice cuando muchas cosas, ¿sí? De tal forma que hay muchas personas, sobre todo mujeres, hoy en día, que por el bromuro de potasio que viene en el pan, el flúor, el triclosan de las pastas de dientes, están bloqueados sus receptores de hormonas tiroideas. Entonces, lo que sucede, y además que hay muchas veces algo que le llaman tiroiditis, y tiene mucho, está relacionado con alimentos que no te corresponden genéticamente aquí, sobre todo el trigo y los lácteos. Puede haber tiroiditis y bajas en la función de la glándula tiroides relacionadas con el consumo de trigo y de leche. Ajá. Entonces, la persona está deprimida, con cambios en el estado de ánimo, se le cae el cabello, las cejas se le empieza a caer, está estreñida, todo le duele, ya le dijeron que tiene fibromialgia, ya le dijeron que tiene artritis reumatoide, ya la mandaron con el psiquiatra, ¿sí? Y esos son síntomas de hipotiroidismo, ¿sí? La mandan a hacer el estudio de tiroides, o sea, es muy sufrido este proceso, porque te mandan a hacer el estudio de tiroides y sales en rangas normales, ¿sí? Pero
pero tiene síntomas. ¿Por qué? Pues porque sí se están produciendo las hormonas tiroideas, pero están bloqueados los receptores donde se acoplan. Así que tú llegas a tu casa con tu llave y tienes un chicle pegado en la cerradura y no puedes abrir. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en un paciente que hay esa sospecha? Quitar, bueno, la alimentación paleolítica, pero ahí sí definitivamente, como si fuera una alergia a la penicilina, no trigo y no lácteos. No trigo y no lácteos. No trigo y no lácteos, ¿no? Y aunque te laven los dientes con bicarbonato de sodio, ¿sí? Sí, menos si tienen triclosano. Ajá. Que son las pastas de dientes. Entonces, ahí nada de eso, ¿sí? Y obviamente dar elementos, ya sea medicamento, a dosis respuesta o suplementos que nos mejoren la función de la glándula tiroides, ¿sí? Alternativa para la metformina, cuando las personas no toleran la metformina, es el ácido alfa-lipoico. ¿Ácido qué? El ácido alfa-lipoico. 500 miligramos o de 500 a 1000 miligramos después de comer y igual después de cenar. El ácido alfa-lipoico tiene efectos semejantes a la metformina. Si no la tolero o emocionalmente, como médicos, como tenemos pacientes que emocionalmente no quieren comer carne, les tenemos que mandar un suplemento de proteína, ¿sí? Si ustedes como médicos emocionalmente, terapeutas, no cuadran con los fármacos, su opción es el ácido alfa-lipoico, ¿sí? Alfa-lipoico. Está ahí anotado. Ácido alfa-lipoico. Se usan los fisiculturistas para tener más definición muscular porque no se produce glucosa y no se hacen exactamente. Tiene muchas otras funciones el ácido alfa-lipoico, es un depurador hepático, es hipoglucemia, dijéramos también baja de cierta forma la glucosa, inhibe la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Y es una opción. La cuestión entonces de la tiroides, ya les decía eso, si la persona tiene problemas de tiroides, no se va a adaptar a la alimentación paleolítica aunque le corresponda genéticamente, porque ya dijimos todo está en cámara lenta cuando hay hipotiroidismo. Entonces, imagínense ustedes un día súper cansados que lleguen a su casa y vean que tienen un montón de ropa que ustedes lavan. Imagínense que lleguen y tienen un montón de ropa que lavar, ¿sí? Pero están súper cansados, ¿no? Después de toda la semana de trabajo y llegan así. Y si yo les digo, ¿quiere lavar en mano o en lavadora? ¿Qué van a decir? Pues sí, ¿verdad? No van a decir que a mano. Lo mismo le pasa a la célula hipotiroide. Nosotros podemos utilizar grasas y proteínas para utilizarlos como una fuente de energía, pero utilizar grasas y proteínas es un proceso metabólico más complejo que utilizar el azúcar o la glucosa. Le cuesta más trabajo a la célula. Entonces, si yo le digo a una célula hipotiroidea, ¿quieres grasa y proteína o quieres azuquita? No, dicen, no, pues azuquita, ¿sí? Entonces son personas que tienen esa baja en la función tiroidea, ¿sí? Van a tener mucho malestar con la metformina, pero además van a estar muy difícil para que toleren la alimentación, porque como la alimentación le estás de tajo quitando lo que fácilmente te eleva la glucosa, entonces estás obligando a la célula que utilice grasa y proteína, que utilice los cuerpos cetónicos para generar energía, y eso es incapaz la célula tiroidea. Si todos si cambiamos o migramos esa alimentación, nos va a costar 15 días cetoadaptarnos, se le llama eso, cetoadaptación, ¿sí? Pero un paciente con tiroides nunca se va a adaptar. Nunca. Entonces dice, no, es que esta dieta no es para mí, y se latiga, no, soy indisciplinado, no tengo fuerza de voluntad, ¿no? Soy el peor del mundo, ¿no? Y luego aparte se deprimen, imagínense, ¿no? Entonces la van a abandonar. Entonces cuando eso ocurre, siempre decimos al paciente, o indagamos desde el principio cómo anda la tiroides, los síntomas más importantes que el estudio, ¿sí? Antes de empezar con una dosis alta de metformina y al simultáneo empezar la alimentación, ¿sí? Corregir la cuestión de la glándula tiroides, pues con opción de medicamento, pues la levotiroxina sódica, opción de suplementos, pues puede ser la yodolactina que maneja Mandels para mejorar la función de la glándula tiroides.
Pero entonces así vamos teniendo esas consideraciones. El paciente se levanta y va a empezar a tener glucosas. Si es diabético, va a empezar a tener glucosas en ayuno, van a ir bajando gradualmente y podemos tenerlas abajo de 110, que es la meta, para tener una hemoglobina glucosilada en rango. 2 horas después de comer, menos de 140. Esa es la meta, ¿sí? Menos de 110 en ayuno y menos de 140 2 horas después de comer. De la glucosa. 110. Menos de 110 en ayuno y menos de 140 2 horas después de comer. Si come muchas harinas y tomando metformina o el ácido Ajá, se ponen en el programa, ya como estamos llevando el programa. Nosotros utilizamos, Si se hace con el glucómetro, no hay problema, se puede usar. con el glucómetro, sí, o sea, ese es para irnos dando idea que vaya llevando sus registros. Amanece normal, dijéramos, empieza a amanecer ya con menos de 110 y después de comer te reporta niveles de 190, 200. ¿Sí? La gluconeogénesis está resuelta, la gluconeogénesis hepática nocturna, pero después de comer no se está aplicando, eso es lo que me quiere decir. Amanece que normal, pero 2 horas después de comerse dispara demasiado. ¿Sí? Otro caso puede ser, amanece alto, más de 140, 150, y 2 horas después de comer si logra tener valores de 140 menos. El problema es que no estamos controlando la gluconeogénesis hepática porque amanece él demasiado arriba. Y conforme avance el día, como si se aplique en su comida, podemos llegar a tener hasta 2 horas después de comer menos de 140. Digamos, puede haber individuos con una glucogénesis muy alta y otra regular, así también. También la persona. Sí, o sea, ahí depende mucho ese proceso. Cuando hay hígado graso, cuando hay hígado graso es el peor, es cuando tenemos una gluconeogénesis mucho más acelerada que en cualquier otro paciente. Eso es lo que hemos observado. O sea, a personas nos cuesta más trabajo controlar la gluconeogénesis, la glucosa para que amanezca bien en las mañanas. ¿Y cómo podemos ver qué estudio hay para hígado graso? Pues el ultrasonido. Ultrasonido. El ultrasonido. Eso nos dice si hay o no hígado graso. Y algunos que ya ni siquiera el ultrasonido, porque traen las pruebas de función hepática ligeramente alteradas, sin antecedentes ni nada de otra hepatopatía. Pero dicen también que está aumentando mucho el hígado graso. Toda persona obesa tiene algo de hígado graso. O por un poquito no de todos grasa. se ven como personas muy delgadas con hígado graso, pero no tienen tanta capacidad de linfocitos para crecer para afuera que crecer para adentro, ¿no? Y es peor. Y es por las harinas refinadas, ¿no? Claro. Es por las Y hasta las frutas en exceso. En pacientes que son hipotiroideos porque se quemó la tiroides, ahí cómo se dosifica entonces la metformina o el ácido Nada más que veamos que esté trabajando, si inicia la alimentación, nos aseguramos que esté tomando su medicamento para la tiroides y podemos empezar la metformina en dosis escalonada. La primera semana 500 después de comer, 500 después de cenar, a partir de la segunda semana ya 1000 y 1000. Pero ahí es más sugerente entonces el ácido alfa-lipoico. O el ácido alfa-lipoico. ¿De ese cuánto? Eso también, si la persona es obesa y le cuesta mucho trabajo bajar de peso, se maneja tal cual como un diabético. ¿Y cuando es delgadito y quiere subir de peso? Cuando es delgadito y quiere subir de peso y tiene diabetes, ahí sí es el mismo plan de la alimentación. ¿Qué va a pasar con este que está muy flaquito y quiere subir de peso? Está delicado porque ya la gluconeogénesis acelerada agotó el músculo, ¿sí? Pero necesitamos recuperar precisamente la masa muscular. Entonces, si la persona está haciendo a un lado los carbohidratos, ¿no? Igual la misma alimentación, está consumiendo la alimentación paleolítica, tiene más cantidad de proteína.
entonces va a recuperar masa muscular. Hemos tenido el caso. Inclusive se llena su carita, o sea, van al mismo tiempo corrigiendo la glucosa. Fue el caso de un tío del doctor, 16 de hemoglobina glucosilada, caquético, ¿sí? Ya sin querer comer, o sea, ya completamente súper delgado, ¿sí? La alimentación así tal cual, riñón todavía en rango, así que pudimos empezar a trabajar la metformina y empezó a controlar sus glucosas, ¿sí? Estaba ya con una pierna edematizada, así como que, a ver, en cualquier rato ya te va a hacer una gangrena eso. Y entonces él empezó con el programa, pero ahí también, claro, simultáneo a esto, pues trabajas los sueros de Casillas, 2 por semana, su alimentación, su medicamento, o sea, la metformina, y a la semana ya estaba, ¿Tan rápido? ajá, la semana ya fue bajando su glucosa. Ya no tenía frío, ya sus niveles de glucosa estaban ya más cerca de lo normal. De hecho, el primer día tenía chamarra, guantes y una cobija, porque tenía mucho frío. A la primera semana, que fueron los primeros 2 sueros, más el medicamento, más la alimentación, que aquí fue el punto crucial, porque él decía, es que yo no puedo dejar el pan y no puedo dejar la tortilla. Y digo, no es que no puedas, es que no quieres y no tienes quien te diga no te lo vas a comer y no te lo voy a comprar, porque pues él no podía salir a la tienda, ¿verdad? Obviamente por las condiciones en las que estaba no podía ir a comprar la tortilla, pero tenía quien si fuera. Y en este caso también tuvimos el apoyo de uno de mis primos, uno de sus hijos, que dijo, pues ni modo, yo como soy chef voy a agarrar la hoja de indicaciones que ya nos dieron y pues de ahí te voy a hacer todo lo que tú quieres, pero fuera de esa lista no te voy a hacer nada. Y así fue como a la semana él ya estaba más recuperado. A los 15 días, que fue el 4.º suero, él ya venía con una camisa de vestir, ya no traía chamarra, ya nada más traía un suétercito, y estaba sentado campante en su oficina como si nada, cuando no quería que ni siquiera los clientes lo vieran, porque estaba todo encobijado, ¿sí? Con mucho frío, ya no usaba los guantes ni nada de eso. A las 3 semanas ya se estaba peleando con el hijo, eso quería decir que ya estaba bien, ya quería trabajar y el hijo todavía no lo dejaba. Al mes ya empezó a trabajar y ya no traía suéter. Al mes ya podía apoyar también el pie. Ya podía apoyar. Se le había bajado lo edematizado. De ahí, claro, la ayuda fue que y empezó hubo a un agarrar familiar que lo apoyó con la alimentación. Él comía así y les hacía a todos de comer de la misma forma. Entonces, ese es un punto también importante en esta alimentación. La alimentación es para toda la familia. ¿Por qué? Porque si hablamos de la parte genética, pues si uno, llámese papá, ¿no? Mamá, ya tiene este problema, pues entonces todos los demás, hacia atrás o hacia adelante, seguramente, o sea, ya sea en hijos o en padres, también tienen el problema. Patrón de conducta. Entonces sí, el patrón de conducta. Entonces, ¿quién le enseñó a cocinar a la esposa o a la mamá? La abuelita seguramente, ¿no? O la mamá en este caso. Entonces, cambiando los hábitos alimenticios de él, debe de cambiar todos los de la familia, los hijos o los nietos. Y entonces de esta forma ayudamos a que también los hijos no caigan tan rápido en ese mismo problema. Ya dada la genética y la cuestión de ser paleolíticos. Es que psicológicamente los primeros días es antojo de todo, ¿no? Los primeros días psicológicamente te pega, ¿por qué? Pues porque te quitan la tortilla y es como si le quitaras el escudo a la bandera nacional, ¿no? Ya no eres mexicano, sí, le quitas el coche al hijo y dice, changos, y ahora Sí quiere morir. o sea, como el Metrobús yo nunca, no me sé ni las estaciones, ¿no? O sea, no, te quieres volver chango, deberías de volverte chango, es otra alimentación. Pero lo que más les pega es la carboadicción.
O sea, estás cargadito y entonces estás ansioso, nervioso y dices, quiero dulce, quiero una tortilla, es que no puedo estar sin el pan. Pero exagerado, también pasó yo. Sí, pero es la carboadicción. Entonces es, quiero tomar, necesito una copa. O sea, traigan aunque sea de ese de 10 pesitos. Sí, o sea, es adicción, o sea, tráigame aunque sea un gansito. No tenía ganas de una torta de milagrosa con huevo, tortilla y todo, pero... El pan. Antojo. Así es, sí, pero porque estamos carbodrogados. Entonces, cuando empezamos cuando estamos con la alimentación, entonces empezamos un proceso de desintoxicación de carbohidratos, por eso y de nos todo pasa. lo demás. Así es, los primeros días les puede ocurrir esta situación. Pasando esos 3 a 5 días. En esa hoja viene el chicharrón de cerdo, viene frutas que no son tan dulces, sobre todo la fresa. ¿Sí? Entonces viene la gelatina que pueden hacer casera con stevia si quieren, o recomendarles por lo menos la gelatina light o que la hagan en casa con grenetina, con stevia de Jamaica o de nada que no sea dulce. Y entonces les decimos, hágase unos toperzotes de gelatina y póngale fresas, nueces, almendras y cada que le dé la ansiedad por lo dulce, se la puede comer. ¿Sí? El cacao sí está en el plan de alimentación, pero sin azúcar. Entonces puede ser chocolate amargo. Ajá, pueden comer para cuando es. O en vez de la tortilla, porque a veces dice el doctor que es a veces tener la necesidad de tener algo en la otra mano para comer, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, en vez de tener la canastita con las tortillas, la canastita con el chicharrón de cerdo, de delgadito, para usarlo en vez de tortilla o de pan. Ajá. Entonces, con eso ya se va solventando y ya cuando acuerdas ya te acostumbraste a comer sin tortilla ni pan, y lo mejor es no tenerlo a la mano. Porque es como ponerle la mano al alcohólico que le quitaste la bebida. No hay sustitutos, ¿no? Sí, Y a veces no, uno pero lo hace y ajá. está... Entonces de la lista, y entre más grasa, hasta si quieres 2 aguacates completos, o sea, se puede hacer con un super guacamole, pico de gallo y comer cada que sienta esa ansiedad, comer chicharrón con pico de gallo y guacamole. Ajá, pues hasta está rico. Sí. No sufren, ¿no? De realidad. Hay una paciente que conocemos que les recomienda ella es como promotora de salud de nosotros, que trabajamos de esa forma, tenemos un proyecto que se llama Puebla sin Diabetes. Entonces ella es como promotor de salud, es una persona que hizo el cambio y que le ayuda a otros, ¿no? Ella les recomienda a sus clientas, les da una receta, está delicioso. Es una receta que lleva chorizo, tocino, pedacitos de pollo o de bistec, pimiento morrón de los 3 colores, calabacitas en cuadritos, champiñones, jitomate, cebolla y todo lo hace como en un alambre. Dice, hágase un sartenzote para todo el día. Y cada que sienta, lo sirve ella en una hoja de lechuga, lo calienta y le pone aguacate encima. Comas eso. Hasta el olor, ¿no? Pues yo creo que ha de ser en algún adulterado, porque no dispara. No dispara. Es que depende de la combinación, porque se los Exacto. come. Ese es otro secreto. Es como Ese es otro las tip. frutas que se combinan. Ese es ¿verdad? otro tip muy importante. ¿Sí? Sí, Dice, pero- no, es que. Tiene que ser más adelante. Ajá. Dice, es que yo no quiero ¿cómo se llama? No, yo doctor, a mí el chicharrón me inflama. Bueno, pero es que ¿cómo te lo comes? No, pues es que con 2 tortillas y un refresco. Entonces eso se le llama glucosilación de proteínas que comemos, así como se glucosilan por dentro. Es glucosilación proteica. Entonces la glucosilación ya hace que no se metabolice ni las grasas ni las proteínas como debieran de ser, y entonces al contrario se te producen toxinas. Endulza, mala opción eso de la carne de la barbecue. Dulce no. Se puede comer si usted quiere un cóctel de camarón, pero sin cápsula, porque tú ya le echaste cápsula y ya lo echaste a perder. ¿Cuándo vuelves malo el colesterol del huevo? Cuando yo me voy al restaurante, me sirven mis 2 huevitos y me tomo mi jugote de naranja.
ya lo que endulzaste, eso se llama glucosilación. Según el proteína, aún así, Y afuera en el plato. bloqueas la lipasa y la amilasa y ya eso que tú estás comiendo, ya en vez de metabolizarse como tal grasa-proteína, ya endulzado, ya se metaboliza como glucosa. O sea, que ahí fue el jugo de naranja lo que disparó. Ahí fue el problema el jugo de naranja. No tanto los blanquillos, No, no tanto los pero la huevos. yema La yema del huevo es colesterol bueno. Yo tengo pacientes que han tenido 600 de triglicéridos y en un mes lo bajan y se comen hasta 6 huevos diarios. Pero el chiste es no combinar, mala combinación, pollo con arroz. Almidón. El arroz con nada se debe de comer. Pues las grasas malas son las que el hígado produce por el exceso de ¿qué? De glucosa, por la resistencia a la insulina. ¿Sí? Pero la grasa que comemos no es grasa con la que vienen normalmente los alimentos, no es grasa mala, es grasa buena siempre y cuando que no la endulcen. No la endulcen. y por eso el cóctel de camarón no debe de llevar. Claro. Y ya eso en vez de que lo metabolices bien, lo metabolizas como glucosa. Por eso entonces, Eso pues es la explicación de por qué le disparó la glucosa con el tocino. entonces lo más correcto sería los alimentos con agua simple. Con agua sí, no, que no sea agua de fruta, sin agua sí. Agua mineral. Sí, sin azúcar. Sí. Ajá. Chocolate decías que sí. El amargo. Chocolate amargo. El café. El café sí se puede. Sin azúcar. Consumir sin azúcar. Y además puede carcelosa café, ¿no? ¿Vale? Si se está poniendo carcelosa café, ¿no? Por la cafeína. Por la cafeína nada más. No, pero pues ahí. No, Ahí pues la ahí que sale. nos preguntan, tenemos una que no tiene cafeína. Sí, entonces lo que sucede, ¿qué dijo algo muy importante aquí el señor? ¿Cómo se llama, perdón usted? Para que no le digas. Yo, Alejandro. ¿Cómo? Alejandro nos está diciendo algo muy importante. ¿Sí? Darme opciones. Darme opciones. Entonces, en la búsqueda de opciones y en este proceso que tenemos más de 10 años, pues hemos buscado opciones, ¿no? Opciones porque te encuentras pacientes en muchas formas de pensar y eso, ¿no? Entonces, se va a tomar usted su medicamento después de comer y después de cenar. No mejora mucho las glucosas. ¿Se está tomando sus medicamentos? Pues no más en la comida, doctor. ¿Por qué en la cena no? Pues es que usted dijo que después de cenar y yo no ceno. ¿No? ¿Por qué no cena? Es que ya no tengo ganas de cenar, o sea, ya me siento lleno, ya no apetezco nada. Bueno, No va a pues subir ya de bien. peso. No voy a subir de peso, ¿no? Entonces, o le doy opciones de cena, pero dices que no se me antoja, o ya lo que hicimos fue buscarles una opción de un polvo, de un nutriente que tiene 20, casi 20 gramos de proteína, 2.6 gramos de carbohidratos, o sea, mínimo, que tiene huereque, que tiene aminoácidos, ¿no? Como si hubiera comido su ensalada con todo lo demás, que tiene otras plantas que son depuradoras, tiene ácido alfa-lipoico, etc. ¿La albumina en polvo, doctora? Pues puede ser una opción, nada más que ahí no te aporta otros beneficios, ¿no? Ese La polvito, albumina la en albúmina en polvo. Proteína. Entonces nosotros conocimos ese polvo que se llama Nutresh. Nutresh Slim. Entonces ese tiene todo eso que les estoy comentando. Está descafeinado, o sea, no tiene caseína, no tiene lactosa, no tiene los antígenos que te pueden hacer o generar la alergia. Tiene huereque, tiene cancerina, tiene glucosamina, tiene aminoácidos, sobre todo la lisina. Aquí es muy importante la lisina. ¿Sí? La lisina es un aminoácido y lo tiene en 500 miligramos ese polvo. Y entonces le digo al paciente, se va a hacer, si quiere hasta en un vasito, se va a hacer un malteadita, se la toma y se toma sus medicinas. Si no quiere cenar, se va a tomar eso. ¿Sí? Y con el huereque que tiene, amanece mejor todavía de sus glucosas. Entonces, y la importancia de la lisina, de los aminoácidos. La lisina es un aminoácido
esencial, indispensable, que es termolábil. ¿Eso qué significa? Es indispensable, es esencial porque no lo podemos fabricar, ¿sí? Viene en la mayoría pues de las proteínas, como las carnes, en algunos semillas, ¿no? Como las nueces, las almendras, y pero sobre todo pues sí en las carnes. Pero cuando yo ya sometía a demasiado calor algo, ya le maté la lisina, ¿sí? Y la lisina es, ustedes revisan la estructura bioquímica de todas las proteínas del cuerpo, hemoglobina, albúmina, etcétera, predomina en todas las estructuras proteicas. Es un integrador. Es exactamente integrador. Eleva las defensas contra virus, ¿sí? Eso es bueno para los niños que están, que se están enfermos y enferma cada rato de procesos virales, asma, etcétera. Para personas que quieren incrementar su masa muscular, o estos diabéticos caquéticos que ya perdieron músculo, es muy importante que tomen lisina. Detoxifica el hígado, ¿sí? Protege, o sea, detoxifica de todo proceso viral que puede estar afectando el riñón de un paciente ya de cierta forma nefrópata, ¿sí? Ayuda todo eso la lisina, y ahí está en ese licuadito. Por eso digo, bueno, pues tómese su licuadito en la noche y ya con eso se toman sus medicamentos. Tiene todos esos compuestos. Antes manejábamos todos sus compuestos por separado, pero eso incrementaba el costo del tratamiento. Que le voy a dar lisina, no sé, le voy a dar ácido clorhídrico, le voy a dar que le voy a dar triptófano. Ese es otro muy importante que tiene esa malteada, ¿sí? Tiene triptófano, ¿sí? 50 miligramos de triptófano. En la noche excelente, porque entonces el diabético de verdad va a dormir, no nada más va a estar ahí que producen neurotransmisores para el triptófano es un precursor de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y de la melatonina, que es una hormona para inducir el sueño. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cómo para llevar? Claudia está castigada hasta que no se vuelva paleolítica primero. No, sí. Entonces, hace eso, el triptófano, duermes bien. Por eso también digo, bueno, entonces antes mandábamos, como dice el doctor, mandábamos un suplemento de triptófano, les mandábamos ácido alfa-lipoico, les mandábamos lisina, ¿sí? Les mandábamos a otros aminoácidos. Entonces se va haciendo como más costoso a decir, bueno, aquí ya tiene todo y punto, se te acabó. ¿De lisina cuál es la cantidad? Nosotros lo tenemos. ¿Mande? ¿De la lisina cuál es la cantidad diaria? La cantidad diaria que nosotros debemos de consumir por lo menos 2 gramos diarios de lisina. Ya la malteada te aporta 500 miligramos de entrada. Y unido con la lisina, entonces es más eficiente. Lisina y lisina. Ahí la lisina. La glicina es un aminoácido que es regulador de la glucosa también. Después de los alimentos. Y es un aminoácido que ayuda a bajar la hemoglobina glucosilada también. O sea, es como bioquímicamente jala la glucosa de las proteínas. ¿Sí? Entonces es así como, la glicina es así como la chica guapa que ahí anda caminando en mi falda, ¿no? Y no ve el azúcar, si usted es azúcar, y entonces ya en vez de estar apegado a la proteína, se despega y va atrás de la chica guapa en mi falda. Se despega. No, pues sí, tiene triptófano. Pero sí nos ayuda a bajar el ¿Mande? Sí, la glicina. Yo probé glicina y me sentía, no podía dormir, me sentía fuertísimo. Doctora, ¿cómo se llama esa fórmula? ¿Cuál? Nutrech Slim. ¿Sí? ¿Eso usted lo vende? Sí, nosotros conocemos a las personas que lo distribuyen. Ahí con el doctor puede preguntar. Y esto por la cuestión de las opciones que decían, las opciones. También nosotros manejamos magnesio. Esa es la otra historia del magnesio con la cuestión del metabolismo paleolítico. Si no hay magnesio, no hay una buena función de la insulina. Si no se puede. Y
participa en todos los procesos metabólicos celulares el magnesio. Sí, ¿no? En todo lo metabólico. La membrana celular, ¿verdad? Es muy importante. Exacto. Todos los Ahí viene la deben historia. tomar. Todos los diabéticos deben No, tomar todos los magnesio. humanos, todos. Tiene ciertas contraindicaciones el magnesio, ahorita les voy a decir. Pero ¿cuál es la historia? En el hay personas que tienen buena fijación de magnesio y aunque hoy en día hay deficiencia, porque no comemos vegetales verdes crudos, ¿sí? Entonces ahí viene magnesio, vegetales verdes crudos viene magnesio. También debería de venir magnesio en el agua, pero como tomamos agua sometida a osmosis inversa, que le quitan la sal, de pasada le quitan el magnesio. Y todo lo demás no es agua sin nada que no te hidrata. ¿Sí? La clorofila es donde está el magnesio, ¿no? También la clorofila es rica en magnesio. O Sí, sea, claro. Desde el verde. La hemoglobina y la clorofila es igual, nada más cambia de hierro a magnesio, ¿no? A magnesio. Sí. Entonces, la cuestión de ahí del magnesio es que hay personas que no experimentan síntomas de déficit de magnesio, no experimentan síntomas porque fijan bien el poco magnesio que pueden consumir. Pero hay unos que son bien paleolíticos, que tienen los genes de cuando en la etapa paleolítica abundaba el magnesio, en la tierra, en el agua, en todo, y para no intoxicarse lo tiraban por la orina en las evacuaciones. Entonces son personas con baja captación de magnesio y son los que hoy en día con la alimentación que tenemos experimentan cálculos renales de calcio por falta de magnesio, osteoporosis no por falta de calcio sino por falta de magnesio, porque el magnesio fija el calcio. Puede experimentar insomnio, migraña, dolores de cabeza, arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias. Empeora una epilepsia si el paciente ya padece de eso. Y son de los que jugando en el campo, súper sanos, deportistas, se infartan y se caen ahí muertos. Por una entrada súbita de calcio al músculo cardíaco y por falta de magnesio. El magnesio es intracelular, el calcio es extracelular. Son antagonistas y necesarios a la vez y en equilibrio. 3 veces más magnesio por solamente 1 de calcio. ¿Sí? Y a todo le ponen calcio hoy. A todo le ponen calcio. Y tenemos déficit de magnesio. Y luego si lo tiran, ya le fue. Entonces el magnesio contrae los músculos. Y actúa en el día. El magnesio relaja los músculos y actúa en la noche. Si me falta magnesio, yo todo el tiempo día y noche estoy así. Mis arterias, mis músculos, todo. Ajá. Entonces está con un dormir y todo, ¿no? Exacto. Pero entonces hay que adicionar, y hay muchos estudios, y hay estudios de esto, la Asociación Americana de la Hipertensión, y hay estudios donde ellas hablan del magnesio, 350, 500 miligramos al día, pero de preferencia, ¿a qué hora? Cronobiología, en la noche. El magnesio, 8 de la noche. Y vegetales crudos, mejor, ¿no? Vegetales verdes crudos. Vegetales verdes crudos en el día, ¿no? No tomar magnesio, tienes arteriosclerosis, tienes migraña, tienes dolores de cabeza, no tomes calcio. Con el de la alimentación es suficiente. Toma magnesio. ¿Cuánto de magnesio por la noche? 500 miligramos. ¿Sí? Y Entonces estamos al revés en muchos aspectos, ¿verdad? Sí, ya veo, o sea, es lo que hacen al revés hoy en día que les mandan a todos nuestros pacientes. Y el agua, aparte de la promociona de todos lados, baja en sales. Claro, Buscar las pues no te marcas, hidrata. Hay que echarle un chorrito de agua mineral al agua que toman para remineralizarla. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? O sea, de mano, Ajá, contraindicaciones del magnesio. Y bradicardia, son muy poquitas, pero es bradicardia, o sea, que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tenga latidos menos de 60 por minuto, o tenga hipotensión arterial muy marcada. Esas son las contraindicaciones del magnesio. Y que no se tome junto con los beta-bloqueantes como el propanolol. Entonces, de modo, si los mandaron en la noche, un beta-bloqueante, hay que tomar el magnesio en un horario contrario. Metabloqueantes. Como el propanolol que los dan para las taquicardias. Pero de hecho el magnesio quita la taquicardia. Y en pacientes que toman propanolol para las taquicardias
con el paso del tiempo se les puede retirar conforme ya adquieres niveles de magnesio. De hecho, de esta empresa, hipertenso sí, o sea, el magnesio sí. Hipotenso, o sea, cuando la presión es muy baja o la frecuencia cardíaca es muy baja. Es la única contraindicación del magnesio. Si tienes frecuencia cardíaca baja y tienes también hipotensión, ¿no lo recomiendas tomar? No se recomienda tomar porque va a bajar más, puede bajar más la presión. ¿Cuál sería otra opción para eso? Ahí nada más con la alimentación, no son más vegetales verdes crudos, etc. Pero también se puede... Y lo más probable es que si tenga hipotensión, lo más probable es que no tengamos baja captación de magnesio, al contrario, tenga buena fijación. No lo necesitas, ¿no? Hay un 5% que no lo requiere. Y entonces nosotros ahorita puede ser el cloruro de magnesio, aunque se suelta a veces un poco más el estómago. Puede ser el óxido de magnesio, que solamente GNC lo vende como óxido de magnesio. ¿Sí? El gluconato de magnesio, y hay el magnesio quelado, que lo combinan con lisina para tener mejor absorción. Ahí ya próximamente nosotros estamos influyendo. Y bueno, de que esta es una malteada muy buena, le dijimos a esa empresa, ¿sí? Que por cierto acepta opiniones de los médicos, ¿sí? Nos van a hacer un producto que es magnesio con lisina, ¿sí? Pues para darle mejor a ganar a las empresas mexicanas, y no yo le di a ganar a GNC, porque pues sí, la verdad es que mandamos mucho óxido de a GNC a los pacientes, ¿no? Entonces vamos a darle la oportunidad a las empresas mexicanas, ¿no? ¿Es lo mismo que el sulfato de magnesio? ¿Que el magnesio? Sí. El sulfato de magnesio, pero es endovenoso. Pero hay otra fórmula de magnesio también, pero dicen que al final con el ácido clorhídrico del estómago se convierte en cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio está bien. Sí. Otro es pues, el gluconato, que también lo venden. ¿Pero el gluconato también se pone en vena? No, para farmacia también. Sí, también. Lo venden pizza. También lo venden pizza. Pero esos son de aplicación intravenosa. El gluconato de calcio. Y tú entonces hay que tomar. Esa es otra cosa. De magnesio, mira. Y súper importante, ¿no? Todas las funciones del Súper cuerpo. importante, Sí. ¿no? Súper importante. Y va a mejorar el metabolismo de la glucosa también. ¿Qué otras cosas? Va a bajar la presión del paciente. Y si lo combinas con arginina, ¿sí? Un paciente, imagínense, ahí va la historia, fueran hipertensivos, ¿no? No de inicio, porque pues hay que esperar que vaya reaccionando el paciente, pero fíjense, fueran hipertensivos, y ahí quitamos la polifarmacia, que no es que estemos en contra de medicinas, pero sí estamos en contra de la polifarmacia, ¿no? Sí, eso, ¿no? Entonces, ya no le voy a dar su alimentación paleolítica, ya no va a dispararle la glucosa, ya no va a disparar la insulina, por lo tanto, ya no va a retener sal y agua. De ahí de entrada va a bajar de cierta forma la presión. Exceso de calcio, baja de magnesio, le voy a dar que magnesio para que relaje sus arterias. ¿Sí? Y le puedo dar la fórmula del doctor Ignarro, ¿sí? Con citrulina, vitamina C, arginina, ¿sí? Por lo menos 2 gramos de arginina, y eso lo que va a hacer es mejorar la síntesis de óxido nítrico y dilatar su arteria. No, es una combinación maravillosa. Una combinación maravillosa, ¿no? ¿Cuál es? La fórmula de Ignarro, o sea, magnesio y arginina, vitamina C, citrulina. Igual para no darle ganar a una industria americana, porque pues sí, todos lo encuentras en GNC. Hay un producto de la misma marca que se llama Potengo, que es nuevo, casi a petición también de nosotros salió, de la misma marca, que tiene 5 gramos Potengo, tiene 5 gramos de arginina, tiene citrulina, tiene vitamina C. ¿Arginina y qué más? Vitamina C. El Potengo, ¿verdad? Sí. Y que tenía mucha arginina. Sí.
Pero la ginebra también da mucha vitalidad, ¿no? Sí, nada más que ahí no más de un sobre al día. Y no pueden tomar potengo si no toman lisina. No podemos tomar arginina en esas cantidades si no tomamos lisina, porque si no desbalanceamos esos dos aminoácidos. Y entonces, ¿qué dijimos? La lisina eleva las defensas contra virus, pero el antagonista es la arginina. Si yo estoy tomando demasiada arginina, voy a hacer caldo de cultivo para virus. Entonces siempre es que nos aseguremos, a lo mejor la persona que toma la malteada ya toma más lisina, ¿no? Que nos aseguremos que hay cierto consumo de lisina para poder dar arginina. Yo me comí un kilo de cacahuates al mes y me hice un examen y salió con la arginina alta, pero todo el tiempo me senté bien, pero ahí tiene la lisina. Pero el cacahuate es leguminosa, entonces tiene mucho omega 6, no es desinflamatorio, es así que hay que descartar. Sí. Pero tiene lisina. Exactamente. Maravilloso el magnesio, también para los pacientes con fibromialgia y con artritis. Pero más maravilloso que quiten el trigo y los lácteos. ¿Sí? Les prometo, tenemos curación de personas con el artritis reumatoide y de la fibromialgia. La inflamación es por los organigrados. Lo que pasa es que sí, ajá, Sí, ¿no? pero se forman complejos antígeno-anticuerpo cuando consumimos leche y trigo y se depositan a nivel articular en el caso de la artritis reumatoide. Y omega 6 también. Ajá. El omega 3 es bueno, omega 9, Sí, el bueno, omega 6 y grasa saturada, pero evitar los omega 6, que son los aceites de girasol, de todo eso no hay que consumir. Entonces nada más 3 y 9. Aguacate. Omega 3 y 9. Es saturada el aguacate. Omega 3, pues ya saben ustedes, pescado, etc. El omega 9 es el olivo o el oleico. Omega 9. Para la fibromialgia se trabaja también con magnesio y selenio, ¿no? ¿Cómo? Magnesio, sí, qué bueno que tocó ese punto la doctora. El selenio es muy importante para limpiar los receptores. Selenio. Ahora va a salir la iodolactina con selenio. Ajá, exacto. Pero ahí ¡Qué ¿cómo maravilla! ¿Cómo se dosifica ahí el magnesio con el selenio? Perdón, ¿cómo se dosifica ahí el magnesio con el selenio? El selenio son 200 microgramos al día después de comer. ¿Y el magnesio? El magnesio, 500 miligramos después de cenar. El selenio también es para hacer el glutatión, ¿no? También participa. ¿Cómo ves glutatión, doctora? Sí, bueno, obviamente pues a nivel mitocondrial la superóxido desmutasa, el glutatión peroxidasa y las catalasas pues son los mejores antioxidantes y son de producción interna, ¿no? Y a veces la mitocondria está afectada por el estrés oxidativo y se ve incapaz de fabricar los suficientes enzimas antioxidantes ante la sobrecarga de radicales libres. Esto le llama estrés oxidativo precisamente. ¿Ese se les puede dar también a los pacientes? Sí, se les puede dar a los pacientes, exactamente. Entonces miren, ahí están ejemplos. Miren esa ensalada con huevito cocido, aguacate, jitomate. Ajá. Sí, ya tenemos hambre. ¿Qué le dicen? Un pescado al mojo de ajo con ensalada de espinaca con lechuga, Pero si tiene la lista, ¿no? nueces. A estas Sí, horas, vamos a la lista. Sí, ya no hablé de comida, pero estaban dando ejemplos. Y solo esas frutas son las que permitimos en un inicio. ¿Bajas en cosas? Sí, les permitimos un día libre a los pacientes. Bueno, ya si se fue una fiesta, ya come lo que le den, pero regresa al otro día a comer su comida normal. Pero además lo hacemos a propósito para que valoren, Para que sientan. sí, porque después de vivir paleolítico, ¿no? Te vas a una fiesta, te comes pastel, comes toda esa historia. Se ¿sí? sienten mal al otro día. No, al otro día te sientes del nabo. O sea,
Ya, pero también sí están todo intoxicado. Sí, exacto, ¿no? O sea, el pastel, comí pastel, comí gelatina dulce, comí, ¿no? Arroz y todo eso. Todo eso, entonces ya me da la resaca de la hiperglicemia y hiperinsulinemia y al otro día estoy hasta hinchado. Y el cargado. Exacto. Entonces ahí están las opciones, ¿no? Entonces tenemos que poner creativos para cocinar porque ya hay muchas cosas, nada más sabemos cocinar arroz, sopa aguada y milanesas, entonces tenemos que ponernos creativos. Sí. Bueno, de las grasas pues ya hablamos. Ya hablamos de las grasas. Ah, miren, este es algo bien interesante. ¿Han visto unos nuevos medicamentos que son los precursores de las incretinas o de la GLP-1 como vidagliptina, sitagliptina, o sea que serían nombres comerciales Trayenta, Januvia, etcétera? Son medicamentos para la glucosa de nueva generación. Estimulan la producción de GLP-1 a nivel del intestino, pero lo hace también que las grasas estimulan esas sustancias que son reguladoras de la glucosa. Suecia es el primer país hoy en día que se pone en contra de los principios ortodoxos de la nutrición y está promoviendo grasas altas en grasas y bajas en carbohidratos. ¿Sí? Contrario a todo lo que dicen en el mundo, pero digo, hay que hacerles caso. Es donde hay mejor educación, menos niveles de delincuencia, están cerrando las cárceles, están cerrando las iglesias. Sí, muy poca basura. Y ya se volvieron paleolíticos, así que dice el doctor que muy seguramente en unos años van a también a cerrar hospitales, ¿no? Entonces están teniendo muy buenos resultados en la reversión de la Entonces, ¿estas incretinas qué son? Nosotros a nivel intestinal las producimos cuando hay dietas altas en grasa. ¿Son como de saciedad? Sí, quedas saciado, pero además regulas tu glucosa. Entonces, ese es el principio de unos medicamentos que se utilizan hoy nuevos para el control de la glucosa. No hablamos de la disfunción de la tiroides. Miren la caritas, ¿no? Así ves en el espejo y ya después ya van viendo que la cejita de los lados se va cayendo, se te empiezan a ver tus párpados caídos, medios tristes, se llama mixedema, ¿no? En la piel, sobre todo en las mañanas, todo te duele. La carita del hipotiroidismo. Las manitas, ahí hay acumulación de líquidos. Y esos dolores cervicales son bien característicos de la fibromialgia, pero también del hipotiroidismo, que te duele todo el cuello, bien contracturados los músculos. Ahí están los puntos de la fibromialgia, que casualmente son los mismos puntos que dolorosos en el hipotiroidismo. O sea, la fibromialgia, alguien que tenga fibromialgia tiene hipotiroidismo, que el estudio de tiroides salga, tiene que hacer prueba terapéutica. Pero si es que los lácteos y otro producto bloqueaban, ¿no? Trigo y lácteos. Hay que quitarlos en fibromialgia, en tiroides, en artritis, en todos esos procesos. Curvas de hiperinsulinemia. ¿Sí? Ya platicamos de la hemoglobina glicosilar. Ya platicamos del magnesio. Y entonces, yo siempre, pero no me crean, ya hablé mucho ahorita, pero no me crean nada. No me crean nada, compruébenlo, ¿no? Ese es el resultado de un paciente. Y así como ven, tenemos muchísimos pacientes donde empezaron, este paciente en el 2012 ya iba a iniciar con la insulina porque no teníamos buen control de la glucosa, por la glucosilada de dieta le iban a iniciar insulina, tomaba glimelamida, metformina, desafidrato, tomaba diurético para la presión y tomaba hidroclorotiazida con losartán.
glibenclamida, metformina, pero combinadas, mesafibrato, la pravastatina, ¿sí? Todo eso tomaba y ya le iban a iniciar la insulina. Entonces inicia la alimentación para abril del 2013, julio del 2013, miren, una glucosilada de 5. Estos son rangos a un año, pero esos rangos el paciente se aplica, como en el caso del tío del doctor, de 16 de hemoglobina glucosilada en diciembre, se la acaba de hacer, ¿no? Ya tiene 6.3 de diciembre a acá. ¿Cuál es el rango normal? Entre 5 y 6. ¿Y por qué aumenta colesterol? Pero es que ahí tienes que ver el perfil de lípidos porque fue a expensas de HDL. O sea, aumentó el colesterol, pero es el bueno. Pero bajo los triglicéridos, el ácido úrico y todo eso, ¿no? HDL, sí. Pero ahí es colesterol total, ¿no? Ajá, ese es colesterol total. Aparentemente se ve alto, pero tú cuando ves el perfil de lípidos fue a expensas, eso que se elevó fue a expensas de HDL. O sea, ahí tiene elevado HDL. Ahí tiene elevado HDL. Y tiene abajo el LDL. Entonces ahí ven el resultado. ¿Sí? Pero entonces, antes de que empiecen con un paciente, empiezan ustedes. ¿Sí? ¿Esta soy yo? Entonces yo llegué a pesar 107 kilos con reemplazo de malteadas, porque conozco todas las, si me preguntan, conozco de N malteadas, de todas, una infinidad. Yo bajé 20 kilos tomando primero una fórmula que es esta, la de Rala, que se ha ido quedando atrás en la composición y todo, está muy alta en carbohidratos, baja en proteína. Pero bueno, sí bajé 20 kilos primero, los primeros. Después me casé, tuve 3 hijos, tuvimos 3 hijos y ya después del último embarazo ya definitivamente no bajaba ni para arriba ni para abajo. Llegué a hacer programas de desayunar, comer y cenar malteada, 15, 20 días y no bajar ni un gramo. Decía el doctor, dice, contigo no aplican las leyes de la física y la termodinámica, ¿no? Se supone que te estás tomando algo que tiene poca grasa en ese entonces, ¿no? Pensando que tiene pocas calorías, ¿no? Pensando en las calorías y de todos modos... Y que es una alta en proteína, ¿no? Porque se Y vuelve que, cetónico el cuerpo. sí, gastando más de lo que estás consumiendo deberías de haber bajado, ¿no? Pero entonces, ya hasta que conocimos lo de la alimentación paleolítica, que hicimos la metabólica y que hice el cambio, también yo tenía un problema de hipotiroidismo suclínico, ¿sí? Porque si se ven en esa cara es como, se parece el rostro, ¿sí o no?, a los rostros que vimos, que les mostré anteriormente, Sí. ¿no? Sí o no, así con los parpaditos caídos, la cejita de los lados ya ausente, ¿no? El misedema y así como la piel brillosa, pero de hinchada, ¿no? Entonces, pues esa es la historia. Entonces por eso les decía, no me crean nada, entonces, pero vayan a comprobarlo. Y bueno, todos esos padecimientos les vamos a ayudar a los pacientes a revertir. Sí, bueno, lo de la dieta paleolítica nosotros lo tenemos un doctor venezolano, ese fue nuestro primer contacto con esta alimentación paleolítica. Hay mucha información en internet y el principal, digamos que promotor de esa alimentación se llama Rob Wolf. Rob Wolf tiene un libro, de hecho, que es alimentación paleolítica. Si entra a internet así lo puede buscar, alimentación paleolítica, y le va a sacar videos, le va a sacar imágenes. Que como es lo principal aquí empaparnos de realmente, ¿no? El único detalle con los paleolíticos, como igual que con los veganos, igual que con las diferentes corrientes de la alimentación, a veces son muy, digamos, enfocados a lo suyo, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los paleolíticos hablan de hot cakes con harina de almendras y plátano. Entonces, si nos preguntan a nosotros si los dejaríamos comer eso, ni lo sueñen.
¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas son carbohidratos que hacen reserva y esos carbohidratos que hacen reserva van a hacer, ¿sí?, más reserva y elevar la glucosa. Entonces no es conveniente para el programa que nosotros tenemos, que es reversión de la diabetes y reversión de la obesidad e incluso reversión del cáncer. Y entonces esto que viene ahí sí hay que tener en entendido que es para personas que son sanas, que hacen ejercicio. Claro, hay muchos que han bajado de peso, pero también lo combinan con el ejercicio. Si yo no hago ejercicio, entonces el plátano definitivamente no es para mí. Aunque sea paleolítico. Aunque sea paleolítico. Todas las frutas son paleolíticas. El problema es que si son muy dulces te van a hacer reserva o no te van a controlar la glucosa. La harina de coco, Sí. esa sí estaría bien también Esa estaría bien, pero la condición es que, por ejemplo, si quisieras hacer unos hotcakes o un pan con harina de coco, la condición es que tiene que hacer 1 hora de ejercicio. Si no, no. Si no, no, porque si no se le va a acumular y le va a elevar al final de cuentas la glucosa y eso nos va a evitar que usted obtenga la salud. Eso, claro, mercadológicamente hablando, pues nos conviene porque se va a poner más sueros de Casilasa, pero no es la intención, ¿verdad? Tampoco. Sí, o sea, una por otra, ¿no? O sea, quiere comer veneno, pues entonces póngase el antídoto. Y realmente para nosotros los sueros con Casilasa realmente no son tanto para bajar la glucosa, porque ya vieron la historia de cómo bajamos la glucosa. Para nosotros es importantísimo porque nos va a ayudar a más rápido revertir los daños que ocasionó la glucosa en los órganos blancos. Con todo lo que explicaba la doctora, ¿no? Que la doctora que Sí. da una reparación y regeneración de todos los órganos de la célula. Entonces eso es rapidísimo, ¿no? O sea, si en 3 semanas ya llevas como este paciente, ¿no? Su tío del doctor, a una glucosilada de 3 meses, de 16 a 6, pues imagínense ya con los sueros adicionalmente, pues a la segunda semana, o sea, ya sí se escucharon que ya la glucosa la tercera semana ya estaba en control, rápido, ¿no? Pero ya una vez controlada la glucosa y con el suero de Casilasa, la neuropatía. En la segunda semana le reducimos la insulina a la mitad de lo que ya estaba aplicando. Se ponía después de la comida y en la cena. Entonces quitamos la de la cena y todavía la de la comida y se la dejamos solo en la cena y a la siguiente semana le reducimos la mitad de la cena. Casi. No le van a decir a nadie, nada más ustedes, pero con este programa pueden llegar a tener pacientes que se van a curar de la diabetes. ¿Qué paciente se cura de la diabetes? El gordito de reciente diagnóstico. ¿Sí? Ese se va a curar. Curaciones 3 meses, no tomar medicamento y mantener la glucosa en rango. Y hay muchos otros pacientes que van a revertir la diabetes. ¿Revertir a qué se refiere? Como el paciente que dijo ya no toma antihipertensivos y su presión está normal. Ya no toma medicamentos para los triglicéridos y está normal. Y ya no se le dispara. Tomaba medicamentos para el ácido úrico y ya está normal y ya no se le dispara. ¿Sí? De alguna forma eso es que reversión. ¿Sí? Y hay pacientes que ya estaban con la insulina, con varios medicamentos para la glucosa y que solamente se quedaron con la metformina. Y que están con glucosiladas normales, eso se llama reversión. Entonces ese es el tema. Si ustedes quieren por una asesoría o alguna duda que tengan, con todo gusto, les podemos dar el doctor les va a dar los datos. Pueden contactarnos, mandarnos solicitud a la página de Facebook y hacernos preguntas. Y de la lista de alimentos. De alimentos, esta la puede, ahora no se les va a dar. Disculpa, algo que no
Comentabas de la avena, no, la avena es cereal y lleva la glucosa, solo que estás en rango con glucosa controlada y ya te Y los médicos sugieren mucho la avena, sobre todo cuando hay triglicéridos y colesterol alto. También salió lo que decía lo del frijol negro. Bueno, el frijol negro, ahí hay algunos productos que se obtienen a partir de la cascarilla del frijol negro, son hipoglucemiantes, pero es en la cáscara, no todo el ¿En la vaina? frijol completo. ¿O en el alrededor del En la frijolito? cascarilla del frijol. ¿En la vaina? La cáscara. ¿Qué es lo que ayuda? El pellejito del frijol. ¿El pedazo? Sí, ese. Ese sí. O sea, el caldo sí lo pueden comer. El caldo de frijol negro es hipoglucemiante, pero sin los granos que son ella programa tiene protoantocianinas que llaman que provocan o estimulan la baja de glucosa. Anticelina, ¿no? Lo ideal sería el caldo. Es que se me gustan las otras cosas. Y entonces ya van al súper y solo lo que pueden comer es lo que está alrededor, que son donde ponen los huevos, las carnes, los vegetales y todos los anaqueles del centro, casi no lo pueden comer. O sea, olvídense del otro y de sus pacientes. Sí, tengo una paciente que dice, no doctora, fui a hacer el súper y me salí sin nada. Yo había comprado carne, verduras, todo eso. Y dice, no, pues arroz no, cajeta no, mermeladas no, y así, ¿no? Cereales de caja no, pues me salí sin nada. Sopas de pasta, ¿no? Sí, ¿verdad? Estamos como al revés, ¿verdad? El mismo plato del mismo Y comer. lo que te vas a ahorrar en eso lo puedes invertir en los otros alimentos que vas a consumir, ¿no? Si ya no vas a comprar cajetas, ni mermeladas, ni cápsulas, ni cereales de caja, ni chocomil, ni nada. Nada más a nivel de testimonio, sí, yo siempre estuve muy enferma Sí. y después tuve 2, 3 años como vegetariana y fue la mejor época de mi vida, hablando de salud. Ahorita sí ya va un poco, creo que no tengo nada de diabetes ni nada, estoy muy saludable, pero no tanto. Nomás nos faltaba un poquito de proteínas más y ya con eso. El último análisis. Sí, porque no Para alguien que quiere seguir vegetariano, el Nutrition es muy buena opción para no consumir tantas carnes. Estoy en una segunda para voy a hacer una y aparte de otra vez. No, mi amor, los estudios ya nos quedan de glucosa y